Dale. Espera que me maquille. Bueno, ya está grabando. Buenas tardes, señores. Algunos al otro lado del océano y otros aquí, todos juntos en nuestra querida Latinoamérica. ¿Por qué este conversatorio? ¿Por qué este chat? Muy simple. Porque Diego Lino lo pide y ustedes lo aprueban. ¿Por qué la mecánica cuántica? ¿Por qué mi interés en la mecánica cuántica? Porque tengo un interés fundamental en la ontología desde un punto de vista profundo y en el cambio. El cambio y la ontología son mis intereses fundamentales. Entonces, como todos hemos hablado aquí, bueno, pues todos tenemos déficits cognitivos por nuestros diferentes estudios o carreras profesionales. Y para mí hay un momento que es la pandemia que, bueno, pues tuvimos más tiempo de la cuenta y decidí profundizar en una serie de temas que habían quedado ahí pendientes en mi vida y uno de ellos es la mecánica cuántica. Hasta ahí mi introducción. ¿Qué es la mecánica cuántica? Vamos a hacer una descomposición de términos simple como le gustaría al señor Lino. La mecánica es el estudio y análisis del movimiento. Esa es la definición que da la física sobre la mecánica. Estudio y análisis del movimiento. La cuántica, lo cuántico, hace referencia a los cuantos o cuantones, que son unidades discretas o paquetes llamados cuantones. Se refiere a unidades discretas de energía. La teoría cuántica solo permite normalmente hacer cálculos probabilísticos de las características observadas en las partículas elementales. Esos son los tres rasgos fundamentales de la mecánica cuántica. Estudio del movimiento y del análisis y del comportamiento de estas partículas microscópicas que llamamos cuantones y que pueden ser fermiones o bosones. Estas unidades discretas o paquetes de energía discretizados. Esa es la definición. Ni más ni menos. Bien. Vamos a hacer un recorrido histórico bastante elemental, pero muy importante, porque a diferencia de la relatividad, por ejemplo, o de otras teorías, la cuántica ha sido una construcción histórica en la cual intervienen muchos cerebros, muchas cabezas pensantes. Entonces, es justo recordar a todos, pero también es importante ver el nacimiento de la disciplina y ver un poco las aportaciones de cada cual y ver cómo se ha ido llegando a cada hito. Entonces, no vamos a hacer tampoco una descripción que dure horas, va a ser bastante rápida. Bien, ¿dónde empieza todo? Según la oficialidad, o una oficialidad, vamos a decir, más reconocida, todo empieza con Planck. Pero no vamos a olvidar que hay otra versión de la historia, la cual también suscribe Gustavo Romero. Por cierto, estamos en un curso de filosofía de la ciencia de Gustavo Romero. Entonces también me voy a ceñir bastante a sus posiciones y también me voy a ceñir bastante a su libro de filosofía científica, en el cual conceptualiza, bueno, pues algunas de las cosas que vamos a hablar. Esta es una charla introductoria que seguramente va a generar debate, que se va a dar aquí a medida que vayamos hablando, o va a generar debates posteriores. Esa es un poco la idea de la charla, que a ustedes les pueda interesar este tema y podamos seguir con ella
o simplemente pues no va más y en siguientes conversaciones nos dedicamos a otras cosas, ¿no? Pero pretendo picar un poco el gusanillo de la curiosidad en ustedes. Entonces, como les decía, vamos a hacer unas diferenciaciones para que ustedes puedan bien recordar las cosas. Aquí, en la historia de la química, de la física cuántica, en la historia de los diferentes descubrimientos y planificaciones, hay lo que se llaman los GOAT, los Greatest of All Times, ¿ya? Y los cracks, o muy buenos. Esto también es un poco discutible, pero creo que al final estaríamos un poco todos de acuerdo. Los Greatest of All Times empezaría con Planck. Aparentemente todo empieza con Planck. Aparentemente, todo empieza con Planck. Y sigue con Einstein. Y sigue con Einstein. Pero como os decía, Gustavo y muchos científicos que he conocido, yo también entiendo que Boltzmann es el que empieza con todo esto. ¿Quién es Boltzmann? Boltzmann es el Joker de la física, es el Joker de la ciencia. Es un hombre absolutamente desgraciado. Un creador sin igual. Se le reconoce la creación de la mecánica estadística junto con James Clerk Maxwell, y es muy importante porque es la primera aproximación probabilística que hay en un medio de partículas microscópicas. Concretamente él pues, aplica la mecánica estadística, crea la mecánica estadística para hacer descripciones de la entropía, para hacer descripciones termodinámicas. Entonces, nunca hasta la fecha se había utilizado una mecánica estadística y se entiende que en ese sentido sería un iniciador, porque como les acabo de explicar, la mecánica cuántica es esencialmente un fenómeno estadístico, un fenómeno probabilístico. Entonces, así se le reconoce por mucha gente. Boltzmann realmente tuvo una vida bien desgraciada, o sea, fue ignorado, sus teorías no fueron compartidas por muchos científicos de la época y acabó suicidándose. No sé hasta qué punto estas humillaciones que recibió por otros científicos pudieron ser determinantes, pero se suicidó y dejó a su mujer e hijos. Se colgó, creo que se ahorcó. Boltzmann, aún siendo bastante joven. Hecha esa curiosidad, todo esto empieza con Planck. Planck, si pueden ver en siguientes diapositivas, ahora de momento no es necesario que vayan, yo ya les voy a ir comentando un poco esto. Sí, ahí pueden estar bien, no hace falta que muevas la diapositiva. Yo ya les voy a ir comentando, no se preocupen. Déjenme que busque un momento. Sí. Bien. Planck es el primero en darse cuenta que la energía a nivel microscópico se transmite en paquetes discretizados. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? He oído por ahí un ruido al fondo. Sí, te escuchamos. Planck es el primero que hace un gran descubrimiento y es lo que se llama la catástrofe ultravioleta. Descubre en la radiación que emite un cuerpo negro. O sea, había algo que no cuadraba en los espectros de luz y Planck encuentra, es el primero que se da cuenta que la energía se emite en paquetes discretizados. Entonces, evidentemente, el descubrimiento de Planck finalmente le otorgan el premio Nobel. Y bueno, Planck era bastante escéptico en cuanto a reconocer las consecuencias de su propio descubrimiento, pero Einstein no. Entonces, Albert Einstein, al de pocos años, incide en los descubrimientos de Planck y
con su efecto fotoeléctrico, o sea, hay un año en el que Einstein publica 3 documentos, tres artículos que son esenciales, que son la relatividad especial, el efecto fotoeléctrico y el movimiento browniano. Los 3 son esenciales. El movimiento browniano, les comento porque está bastante relacionado con lo que estamos hablando, al final viene a ser una demostración de facto de la existencia de los átomos. Y el efecto fotoeléctrico es una profundización en lo que Planck planteaba. Es decir, ya Einstein, sin ningún tipo de reparo, reconoce la existencia de los fotones como esos cuantos de energía discretizados de los que hablaba Planck. Esa es la gran aportación de Einstein a la mecánica cuántica. Bien, el siguiente GOAT, o Greatest of All Times, son los señores Schrödinger y el señor Heisenberg, que como están viendo ahí en la diapositiva, en las primeras diapositivas, llegan a una aproximación por diferentes caminos matemáticos, pero llegan al final a plantear unos postulados de la mecánica cuántica, que hoy en día siguen siendo vigentes, aunque la teoría haya sido actualizada, pero que siguen siendo parte de la base científica del statu quo actual de la ciencia. Entonces, llegan por caminos diferentes. Allí en el documento que les he pasado les hace una descripción somera pero suficiente para indicarles que Schrödinger llega a partir de una ecuación de una función de onda con su propio nombre, función de onda o ecuación de Schrödinger, en el cual se pueden apreciar cantidades continuas expresadas mediante ecuaciones diferenciales, y Heisenberg llega a partir de un objeto matemático que se llama la matriz, se llama una matriz. Al final se ha impuesto las matemáticas de Heisenberg por un motivo de funcionalidad, pero finalmente los 2 caminos matemáticos acabó por demostrarse, y esto fue Dirac el que lo hizo, que es otro GOAT, otro Greatest of All Times, que luego les diré por qué. Dirac, no solamente por este motivo, pero Dirac y John von Neumann le dieron el sustento matemático a que en realidad se estaba hablando de lo mismo, pero uno hablaba desde el punto de vista del álgebra, es decir, Heisenberg, y Schrödinger hablaba desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales. Entonces, finalmente, estamos hablando de una ecuación de onda que expresa los estados de un sistema cuántico. En el caso de Heisenberg, es una matriz, un objeto matemático, la que expresa esa magnitud cuántica. Y a partir de unos vectores, de determinado tipo de vectores que pertenecen a un espacio de Hilbert, se determinan los observables, se determinan las propiedades, se determinan los estados particulares de esa magnitud. O sea, acaba habiendo un conjunto en un espacio de Hilbert de estados cuánticos, y a partir de esos estados cuánticos se llega a los valores, a los autovalores de cada uno de los estados descritos. Esta es una descripción muy somera. Si se da el caso, para profundizar en todo esto, ya tenemos a nuestros matemáticos e iremos por partes viendo un poco la definición de cada una de las cosas. Y sigo un poco con la historia. Después de Schrödinger, como les decía, y de
y de Heisenberg, Paul Dirac es otro de los grandes de la física cuántica, porque tomando la relatividad especial de Einstein y la ecuación de Schrödinger, llega a unas ecuaciones que es lo que hoy día, lo que viera ser hoy día la química, la quantum field theory o la teoría cuántica de campos, que es la versión actual de la física cuántica. Es decir, es lo que se llama la mecánica cuántica relativista. Y es Dirac el que finalmente logra este hito. No puedo olvidarme de John von Neumann, que le dio el remate matemático y que viene a ser también uno de los grandes cracks de la historia de la cuántica. Pero les he nombrado los cracks, o sea, les he nombrado los GOAT, los greatest of all times, los mejores, los Messi, Di Stéfano, Pelé. Ahora rápidamente les voy a nombrar, y acabamos ya con el tema de la historia y nos metemos en otras cosas, les voy a nombrar rápidamente a los cracks, a los grandes cracks mundiales que fueron igualmente determinantes en llegar a cada uno de los hitos. O sea, no podemos olvidarnos de que no se cambia de paradigma. Aparentemente sí, o sea, estamos hablando de cambios de paradigma, pero en esas épocas de transición hay muchas aportaciones fundamentales, ¿no? Entonces, aquí habría que mencionar a Bohr, o sea, a Niels Bohr, como, vamos a decir, la primera imagen no ingenua, la primera descripción no ingenua del átomo. Está a caballo entre una definición clásica y una definición cuántica. No llega a ser todavía un concepto 100% cuántico, pero evidentemente Bohr tuvo mucha influencia en todo lo que es la creación de la mecánica cuántica, como ya saben. Luego estuvo muy involucrado con el tema de la interpretación, y Bohr es uno de los, vamos a decir, de los cracks, de los grandes. En segundo lugar, así que recuerde, está Louis de Broglie, también muy importante, noble francés, que les contaré la anécdota ahora mismo, de muy alta cuna, creo que príncipe francés, pero gran científico. A Louis de Broglie se le debe fundamentalmente la primera formulación de una ecuación de onda dentro de la mecánica cuántica. Entonces, él dio el primer paso antes de Schrödinger. Los trabajos de Schrödinger y de Heisenberg tuvieron como gran iniciador a Louis de Broglie, que fue el primero en considerar pues, que una partícula como un electrón pues, le acompaña una función de onda. Es decir, algo material puede ser descrito desde un punto de vista ondulatorio. Entonces, Louis de Broglie es muy importante. Como les decía, les voy a contar la anécdota de que este es un tío que era un príncipe, un aristócrata en Francia tremendo, o sea, imagínense, mansiones y todo esto. Su padre fue presidente del gobierno, o sea, una persona muy bien considerada en Francia, pero sobre todo un aristócrata, ¿no? Entonces estaban haciendo una reunión en su casa en Francia, con Einstein, con Max Born, con Bohr, con todos los grandes, estaban haciendo una reunión, y cuando estaban hablando, entró un mayordomo y le llamó por su título nobiliario, que creo que era príncipe o duque o algo así, era algo muy elevado. Le llamó por su título nobiliario, el mayordomo, el criado, a de Broglie. Y de Broglie se sintió tan avergonzado que cuando terminó la reunión, lo primero que hizo fue renunciar a su título nobiliario. ¿Qué les parece, señores? ¿Qué les pareció la anécdota? ¿Me escucharon? No la conocía. Ya la conocías, ¿no? Vale. Es que no escucho por aquí nadie más, nadie dice nada. Estoy hablando, pero parece que no han apagado el micrófono y no dicen nada. No la conocía yo, a esa anécdota.
Es divertida, por eso se la he contado, ¿no? Bien, entonces, siguiendo un poco con las personalidades y ya nos metemos en faena, está como personas también muy importantes Max Born. Max Born, que es, también les voy a contar un poco acerca de él porque es interesante para conocer la trayectoria histórica de lo que estamos hablando. Max Born recibió también el premio Nobel de física porque fue el que le dio la interpretación estadística a la ecuación de Schrödinger. Es decir, Schrödinger sacó una ecuación de onda preciosa que funcionaba muy bien en todos los sentidos, se entendía muy bien la evolución de los estados, de las partículas, pero no le dio una interpretación clara. Y fue Max Born quien le dio la interpretación estadística, es decir, el que le dio la interpretación de que para encontrar la distribución de valores, los valores probables, era bueno, pues una fórmula matemática que es la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de los módulos de la combinación lineal. Bueno, perdón, me estoy metiendo demasiado con matemáticas. Quédense con que Max Born llegó a esto, a darle sentido completo a la ecuación de Schrödinger, es decir, a darle la interpretación probabilística, a hablar claramente de distribución, de amplitud, de probabilidades. Ese es el mayor mérito de Max Born. Pero también Max Born fue quien le orientó a Heisenberg. A Heisenberg le ocurrió un poco lo mismo, y es que Heisenberg hizo un desarrollo heurístico de su teoría, le salían tablas de números, pero no sabía realmente bien cómo manejar aquello, porque por extraño que les parezca, pues en aquella época las matrices no eran de uso común para todos los físicos. Entonces Max Born, que había estudiado, era matemático, había estudiado en Gotinga junto a David Hilbert, sabía lo que eran las matrices y le empujó a Heisenberg. Entonces, Max Born está en el corazón realmente de la cuántica. Era un hombre bien desinteresado y, bueno, pues es una persona muy importante. Por otro lado, y esto es importante que lo cuente, porque vamos a entrar dentro de poco en detalles, Max Born era un judío alemán, era un alemán de origen judío. Entonces, Max Born era íntimo amigo de Albert Einstein. Y todo esto que se cuenta de cuando Einstein dijo que Dios no juega a los dados, o que le gustaría saber que cuando uno mira a la luna sigue ahí. Bueno, pues todos estos comentarios son comentarios que Einstein le hizo, en primer lugar, a Max Born, que era íntimo amigo suyo, y se carteaban con frecuencia. Einstein, esto es importante lo que les cuento, es relevante, porque Einstein, a pesar de que eran íntimos amigos y tenían una relación excelente, tenían formas diametralmente opuestas de entender la mecánica cuántica. Einstein es determinista y Max Born no. Es decir, Einstein nunca aceptó de buen grado la superposición de estados y Max Born es uno de los principales, vamos a decir, defensores de esta interpretación probabilística en la que él estaba totalmente metido. Entonces, en estas cartas que le escribe a Max Born, claramente se nota cuál es su amistad. O sea, Einstein le valoraba muchísimo. Max Born decía de él que no había un hombre tan brillante como él en Alemania, que no había ningún físico como él, pero a la vez estaban en claro desacuerdo. Bien. Esta sería, vamos a decir, el repaso histórico que hemos hecho de cómo fueron los hitos principales, cómo se fue la teoría, cómo se fue gestando. Y ahora, déjenme que se me está apagando aquí la pantalla. Ahora, bueno, siguiendo un poco de forma
de forma rápida, no es necesario, pero para seguir un poco de forma rápida los capítulos que les he enviado, después de este capítulo que les he pasado, que estamos pasando de las matemáticas, de la relatividad, viene a hablar un poco de la revolución láser. Este monográfico está muy bien planteado, ya lo van a ver cuando les vaya enviando los siguientes ejemplares, si así lo desean. Está planteado con mucha intención porque son científicos de primer nivel los que escriben aquí. Por ejemplo, el siguiente capítulo, que es la revolución láser, está escrito por un señor que es del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es un organismo público muy importante en España de investigación en física. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que, por ejemplo, han elegido los dos siguientes capítulos, que son la revolución láser y la superconductividad, en el sentido de que, por ejemplo, Diego, veas un poco cuáles son las aplicaciones más importantes que se empezaron a dar con la física cuántica. Cuando hablamos de aplicaciones, aquí un poco, si quieren ustedes, otro día hablamos un poco de esto por el chat, ¿no? Yo ya les he dicho mi opinión, o sea, incluso no solamente en las ciencias de la vida, sino también en la física, ya se ha difuminado por completo lo que es conocimiento frontera. Es decir, el que un descubrimiento o un conocimiento o una creación lleve a un logro tecnológico, antes o después, quiero decir que ya eso, la cosa hoy es va tan seguida que todo realmente se considera ciencia. Y la prueba, por ejemplo, la tienen en que en el año 2000, en este año, en el año 2023, hace un año, el premio Nobel de Física fue para una señora y su equipo que desarrollaron un tipo especial de láser de baja latencia y de muy alta frecuencia, ¿no? Entonces, el desarrollo del láser es una aplicación tecnológica, pero que está muy ligada a la misma naturaleza de la mecánica cuántica, porque al final estamos hablando de luz. Estamos hablando de luz, que es la esencia de la naturaleza cuántica. Entonces, el láser se ha retroalimentado de los descubrimientos cuánticos y a la vez ha retroalimentado todo lo que es la experimentación en mecánica cuántica. Bien, muy brevemente, aquí tiene una descripción muy importante para los que no lo conocen, que supongo que ustedes sí que lo conocen la mayoría, que es un láser. Láser es en inglés Light Amplification Stimulated by Radiation. Reduciendo esto claramente, es la primera consecuencia o la consecuencia tecnológica más importante del efecto fotoeléctrico de Albert Einstein. Es decir, es incidir con una partícula de luz en un átomo y conseguir una amplificación de luz. Es una consecuencia del efecto fotoeléctrico. No tengo más que decirles sobre el tema del láser. Y el siguiente capítulo habla sobre la superconductividad en el sentido de darles a ustedes un ejemplo de que la mecánica cuántica tiene aplicaciones que no son solamente microscópicas. O sea, al final hay que dejar claro que lo que pasa en las estrellas a un nivel macro, detrás está todo lo que es todos esos fenómenos a alta temperatura, alta presión. La mecánica cuántica es fundamental para entender todo eso, todo lo que ocurre en el cosmos y en las estrellas, ¿no? Y la superconductividad pues, es una aplicación macro en este sentido, porque es responsable, pues, por ejemplo, de la construcción de los grandes aceleradores lineales que se utilizan en la industria o en la investigación. O sea, es responsable para conseguir esos grandes electroimanes que con muy baja conductividad consiguen llegar a muy altas energías. ¿Bien? Entonces, esto es lo que tengo que decir hasta aquí de lo que les he enviado. Respecto a la evolución respecto a la evolución del átomo, del concepto de átomo, es poco lo que tengo que decirles. Ya prácticamente en la descripción histórica que les he hecho se lo he hecho.
Es decir, hay unas primeras aproximaciones, unos primeros modelos atómicos. Sí, hay unas primeras aproximaciones en los modelos atómicos que ya conocen, desde Dalton hasta Rutherford, con diferentes etapas intermedias, hasta llegar a Bohr. Y Bohr, como les decía antes, es el primer, vamos a decir, que está a caballo entre los dos mundos, entre el mundo clásico y el mundo cuántico. Pero no es puramente cuántico, por el motivo que les voy a comentar. El primer modelo atómico que ya claramente habla de orbitales de probabilidad, porque todos los modelos anteriores, incluido el de Bohr, hablaban de órbitas físicas. El primer modelo es el de Schrödinger. Es el de Schrödinger. Bien, ahora vamos a incidir en una serie de cosas que son elementales para la mayoría de ustedes, pero creo que deben de ser recordadas de cualquier manera. Hablando de este tema de las órbitas y de los orbitales. Los electrones no son bolitas que orbitan a un núcleo atómico de forma circular. No, no lo son. Esta idea ha sido importante no solamente para los legos en la materia. Yo soy químico y es por lo que, bueno, ya ven que tengo más edad que ustedes, pero estoy seguro de que a día de hoy los químicos siguen sin tener una idea muy clara de lo que es un objeto cuántico. ¿Por qué? Porque la instrumentalidad prima. Y hay motivos importantes para que prime la instrumentalidad. O sea, es decir, los modelos químicos no pueden entrar tan a detalle como requiere la mecánica cuántica. Incluso en la misma física hay ramas de la física en las que no es necesaria una descripción tan en profundidad. Y ese es el motivo por el que, en cierto modo, justifico ese tipo de modelos, que también es cierto que han generado una importante confusión y un importante malestar en personas inquietas como nosotros. Entonces, a día de hoy, ¿qué es un electrón? A día de hoy, ya les he dicho que existe un modelo que se llama el modelo estándar de partículas y otro que es el modelo estándar cosmológico. Estas dos son hoy las bases fundamentales de la física. Ambos modelos tienen como pilares la mecánica cuántica y la relatividad general de Einstein. No solo, hay otras teorías, pero los pilares principales siguen siendo estos dos. El estado actual de las cosas, el estado actual del arte del conocimiento es la Quantum Field Theory, la teoría mecánica de campos. ¿Qué es para la teoría cuántica de campos un electrón? Bueno, pues es lo mismo que cualquier otra partícula, es un campo. Actualmente ya no se concibe a las partículas como fundamentales. Cuando hablo de fundamental, es lo más elemental que conoce la ciencia. Para la teoría cuántica de campos, para la QFT o Quantum Field Theory, lo fundamental son los campos. Los campos cuánticos materiales y les confiere existencia ontológica material. ¿Y qué serían las partículas? Bueno, las partículas serían excitaciones puntuales de ese campo. ¿Tienen existencia ontológica las partículas? En principio hay una posición dominante que es que no tienen una existencia ontológica. ¿Por qué? Porque al parecer, desde el punto de vista de la relatividad especial, no es seguro que exista invariancia. Es decir, un observador inercial distinto de otro podría observar diferente cantidad de excitaciones, es decir, de partículas, en un fenómeno cuántico concreto. Entonces, a día de hoy, este es el estado actual de las cosas. Lo real son los campos.
Los electrones no son bolitas, los electrones son excitaciones de un campo cuántico y lo que describe la física cuántica son orbitales, que no órbitas. ¿Por qué? Porque son orbitales que expresan probabilidades, expresan una distribución de probabilidad. Bien, veo que de momento no hay preguntas. Vamos a pasar a temas ya más profundos que seguramente son un poco los que les pueden a ustedes interesar. Pero no Sí, mucho. Rubén está levantando la mano. Sí. A ver, Rubén. Te escuchamos, Rubén. Dale al micrófono. Lo tienes apagado, el micrófono. Creo que está escribiendo. Está escribiendo en el chat. Bueno, si quieren puedo continuar y luego vemos ya, voy a terminar muy rápido y entramos ya en debate y en discusión. ¿Les parece? Porque no estoy viendo el chat y tengo miedo de tocar aquí que esto se me corte. Continúo y luego... Dice Rubén, ¿cómo se relacionan las propiedades periódicas de los elementos con lo cuántico? Sí. Esta es la pregunta típica que podemos... tendríamos que hacer un desarrollo importante para darle respuesta. Pero básicamente contestarle, o sea, creo que le estoy entendiendo la tabla periódica de los elementos, la tabla periódica que manejamos los químicos, a los números cuánticos. Los números cuánticos son los que son los elementos con los que se forma la tabla periódica. Entonces, esos números cuánticos se deducen de la ecuación de Schrödinger, sin ninguna duda. O sea, toda la tabla periódica tal y como hoy la conocemos, con sus propiedades, las propiedades de cada elemento definidas, con sus números cuánticos, con todo, está refrendada por el modelo de Schrödinger. Entonces, si esto realmente, Rubén, es de tu interés, lo podemos desarrollar en otro chat, porque ten en cuenta, Rubén, que aquí estamos hablando de una forma muy general y cada uno de estos temas nos daría para días y días de conversación. O sea, por ejemplo, hoy yo les estoy hablando un poco de lo que es, vamos a decir, una interpretación realista, de lo que es una interpretación acorde un poco con la oficialidad de la ciencia, pero si ya, por ejemplo, en este debate o en siguientes conversaciones que tengamos, ustedes quieren empezar a hablar de interpretaciones y de todo esto, pues va a requerir tiempo y va a requerir también por nuestra parte más formación y más documentación, ¿no? O sea, hoy estoy haciendo un poco una charla general. Pero respondiendo a tu pregunta, creo que te he respondido de una forma general, ¿no? Es decir, los números cuánticos se deducen de la ecuación de Schrödinger y esos números cuánticos son con los que se fundamentan todas las propiedades de los elementos de la tabla periódica. O sea, todas esas propiedades de las que estamos hablando. Spin, momento magnético, energía, o sea, quiero decir, niveles de energía, todo eso está fundamentado con los números cuánticos, que no se deducen exactamente del modelo de Bohr, porque era un modelo heurístico y no había una teoría general de la que estos datos podrían ser deducidos. En cambio, sí de la ecuación de Schrödinger. O sea, y esa es la mayor importancia de la ecuación de Schrödinger, ¿no? Y por eso era un genio y por eso le seguimos hablando de Schrödinger. Ya que estamos hablando de Schrödinger, y para entrar un poco en materia, les voy a contar. Al final aquí, en cierto modo, había dos bandos, ¿no? Cuando hablamos del tema de las interpretaciones, hay que tener bastante cuidado porque cuando se habla, por ejemplo, de que la interpretación de Copenhague es la oficial y es la que quedó, esto es muy matizable. Es muy matizable. Es decir, la interpretación de Copenhague no es una opinión, es una opinión de bastantes personas, de bastantes científicos, y que fue también cambiando en el tiempo. Entonces, no hay que perder de perspectiva cómo fueron las cosas. Por eso les estoy un poco incidiendo en temas históricos.
si luego más adelante vamos viendo esto, ustedes se van a dar cuenta de cómo cada posición ha ido evolucionando. Es decir, podemos decir, los que iniciaron la interpretación de Copenhague fueron Bohr, fueron Niels Bohr y fueron Heisenberg. Pero es que Heisenberg y Bohr no pensaban igual, tenían diferentes opiniones. Y además, ambos cambiaron su posición a lo largo de su vida. ¿De acuerdo? Entonces, ver todo esto ahora mismo es un poco complicado. Tendríamos que hacer otro debate, tendríamos que documentarnos un poco más acerca de todo esto. Pero resumiendo un poco la situación, que es a donde yo quiero llevar hoy esta charla, esto es lo siguiente. El señor Schrödinger no estaba de acuerdo con con las consecuencias de su propia creación. Y llegó en un momento claro a decir que si hubiera sabido que la mecánica cuántica iba a tomar ese cariz, habría preferido no haber creado la ecuación que dio el origen a todas estas conclusiones. Es decir, a Schrödinger no le gustaba la superposición cuántica. No le gustaba eso de que pudiera haber estados en un estado de superposición, en principio, no definidos. A Einstein tampoco les gustaba esto. Pues esto es lo que principalmente en aquel momento les diferenciaba de la interpretación de Copenhague. Entonces, Schrödinger, por ejemplo, en una de estas está su famosa paradoja del gato de Schrödinger, que en realidad fue un sarcasmo por parte de Schrödinger. Es decir, Schrödinger con esta paradoja, por supuesto, sabía de lo que estaba hablando, pero quiso hacer una especie de ironía y quiso hacerlo un poco extensivo al conocimiento del vulgo, de la gente en general, ¿no? Aquello ha tenido consecuencias de todo tipo, un poco perversas, porque ha habido bastante confusión con todo este tema del gato, ¿no? Pero por comentarles, en primer lugar, Schrödinger nunca tuvo gato, por lo tanto no estaba muy capacitado para hablar de gatos, porque nunca tuvo gato y no le gustaron los gatos. Era más bien de gatas, Schrödinger, más bien de gatas. Por contarles esta pequeña curiosidad, que no me voy a extender mucho, decirles que Schrödinger acabó trabajando en la Universidad de Irlanda, no sé si creo que en Dublín fue, no fue aceptado en otras universidades a pesar del tirón que tenía con grandes científicos, porque Schrödinger era un adelantado a su época. Schrödinger vivía con su mujer, pero también con su amante. Vivía en una especie de triángulo amoroso. Y esto en aquellos años en Europa no era aceptable. Solamente se lo aceptaron en Irlanda, en Dublín. Entonces, Schrödinger no entendía que un gato podía estar a la vez vivo y a la vez muerto, pero sí entendía, a diferencia de lo que la gente entendía en aquella época, que podías vivir con tu mujer y con la amante. Bien, es una pequeña curiosidad que les cuento, ¿no? Ahora mismo les voy a leer, como les dije, íbamos a hacer un poco un tracking del curso. O sea, es decir, estamos haciendo un curso con el señor Gustavo Romero, que nos ha proporcionado unos textos y que nos ha proporcionado una guía. Entonces, les voy a leer lo que indica el resumen. Nos queda poco ya por terminar, pero les voy a leer el resumen de su libro Scientific Philosophy, creo que es la página 121, que es donde trata sobre la mecánica cuántica y hace un resumen. Gustavo dice lo siguiente: la mecánica cuántica se refiere a los sistemas cuánticos y su entorno. La teoría no incluye la conciencia, los sujetos humanos ni los detectores. Bien, aquí ya está eliminando algunas de las interpretaciones surrealistas que se dieron en su día y que hoy están descartadas. Es decir, el observador, o sea, una persona que está observando un fenómeno cuántico, no tiene por qué tener ninguna relevancia en la evolución de este sistema cuántico. O sea, esto ya está, a día de hoy, está desechado. Continúo. La interacción de los sistemas cuánticos con los detectores es objeto de otra teoría, la teoría cuántica de la medida. Más de lo mismo. Es decir,
Ha habido muchas disquisiciones con respecto al tema de la medición, pero ya hay hoy, a día de hoy, una teoría cuántica de la medida muy desarrollada que da cuenta prácticamente de este tipo de objeciones que hubo en su día, bueno, por parte de algunos científicos, ¿no? Como John von Neumann, por ejemplo, que era partidario de que la conciencia, de que el observador tenía influencia en la evolución de un sistema cuántico al medirlo. No eran cualquiera John von Neumann. Bien. Los sistemas cuánticos tienen propiedades que no son clásicas, obviamente. A veces se comportan de forma similar a los sistemas clásicos como partículas u ondas, pero no son ni lo uno ni lo otro. Son lo que les acabo de decir. Son campos cuánticos de carácter material. Pero a veces, en la aproximación matemática que se hace, se les considera ondas y a veces se les considera partículas puntuales para determinado tipo de cálculos. Otras propiedades como el spin, el número de leptones, el color, no tienen análogos clásicos. Es decir, hay características de las partículas cuánticas que tienen una analogía en la física clásica y otras como estas propiedades que no tienen una analogía. Todo bien hasta ahí. Ya les he dado, además, les he dado la descripción de cada una de las enunciados que hace Gustavo. Siguiente oración. El entrelazamiento cuántico es una propiedad de los sistemas cuánticos que se preparan en un estado determinado. Esta propiedad se mantiene mientras el sistema no interactúe con otros sistemas intercambiando energía. Bien, ya habrán oído hablar del entrelazamiento cuántico. En el entrelazamiento cuántico les voy a hacer una descripción muy rápida de lo que es. El entrelazamiento cuántico, dos partículas que han sido entrelazadas. Por ejemplo, imagínense dos electrones o dos fotones. Estas partículas han sido entrelazadas a partir de una de sus propiedades. Imagínense el spin, por ejemplo. O en un fotón, pues su estado de polarización, que es esencialmente lo mismo que el spin. Entonces, imagínense un electrón, por ponerles un ejemplo, saben que el electrón tiene 2 grados de libertad referente al spin, que es más un medio y menos un medio. Entonces, imaginen que estos dos electrones han sido entrelazados y separados a miles de kilómetros de distancia. Se ha comprobado experimentalmente que estos electrones, en el momento en el que se hace la medición del primer electrón, imaginen que lo tengo yo acá, mi primer electrón lo tengo en Lima y el siguiente electrón lo tiene en Francia Bruno Ortega. En el momento que yo mido mi primer electrón, como está entrelazado con el de Bruno Ortega, cuando yo mido y veo el spin de mi electrón, sé automáticamente cuál es el spin del electrón de Bruno Ortega. Es decir, se da lo que se conoce como correlaciones cuánticas. Entonces aquí Gustavo lo dice claro. El entrelazamiento es una propiedad de los sistemas cuánticos que se preparan en un estado determinado. Esta propiedad se mantiene, el spin, por ejemplo. Esta propiedad se mantiene mientras el sistema no interactúe con otros sistemas intercambiando energía. La mecánica cuántica, te dice Gustavo, es una teoría realista, no local, determinista y probabilística de los objetos microfísicos. Sus ecuaciones dinámicas son lineales y, por lo tanto, las funciones de estado de los objetos cuánticos obedecen al principio de superposición. Bien, vamos por estas dos frases que son realmente muy importantes. Respecto a la no localidad,
Gustavo está admitiendo claramente que la teoría cuántica, la mecánica cuántica, es no local. ¿Qué significa que es no local? ¿Qué significa algo no local en física? Significa que cuando yo mido el spin de mi electrón, de forma instantánea, el electrón que tiene Bruno Ortega en Francia, esta correlación es instantánea. O sea, en el momento en que yo veo su estado, él podría estar viendo el estado del electrón que tiene en Francia. Es decir, no hay un principio de localidad en el sentido de que haya una conexión de una señal que va a la velocidad de la luz. No, esto es algo instantáneo. Instantáneo. Es decir, se está violando un principio, se están violando varios principios de la física clásica, de la ciencia de toda la vida. Es decir, el primero es la separabilidad. O sea, es decir, dos cosas que están muy separadas, realmente no pueden compartir una propiedad. Es decir, tú tienes un imán y tienes otro imán y a una cierta distancia se atraen, pero si los vas separando en el espacio, hay un momento en el que ya no hay posibilidad de que un imán influya en el otro, porque este es el principio de separabilidad. Pero el principio de no localidad va un poco más lejos y es como les digo, o sea, es decir, la física entiende por local todo aquello que respeta la relatividad especial. La relatividad especial habla de que el límite superior es la velocidad de la luz. Nada viaja por encima de la velocidad de la luz. Es decir, si Bruno puede ver al instante que yo estoy viendo mi spin, él puede verlo, no hay transmisión de información relativista. Entonces, eso significa que no hay localidad. Se está violando la localidad. Por lo tanto, es un fenómeno no local. Y Gustavo lo dice, es un fenómeno no local. Hasta ahí todos de acuerdo. Todo el mundo hoy está de acuerdo con que la física cuántica es un fenómeno no local. Bien. Lo que ya no está tan claro, también está claro que la mecánica cuántica es determinista, porque la ecuación de Schrödinger sigue una evolución marcada por la estadística, como cualquier otro proceso de la naturaleza, como hace poco hablábamos con Rubén en el chat de matemáticas, en una charla muy interesante sobre cómo los procesos naturales de todo tipo pues acaban siguiendo patrones estocásticos, ¿no? Entonces, hasta ahí todo bien. La mecánica cuántica es una teoría no local, es una teoría determinista y probabilística de los objetos microfísicos. Sus ecuaciones dinámicas son lineales y, por tanto, las funciones de estado de los objetos cuánticos obedecen al principio de superposición. Lo que les dije. Al final, ¿qué es una superposición de estados? Una superposición de estados es un estado que es igual a la suma de los estados que lo componen. Es decir, un estado A sería igual a un estado C1 por alfa más C2 por alfa 2 más C3 por alfa 3. Es decir, cada uno de los estados individuales que están en superposición multiplicado por un coeficiente, esa suma nos da el estado de superposición. Es decir, esto obedece al principio de superposición en matemáticas que Jonathan, Rubén les van a poder explicar mucho mejor que yo. O sea, es decir, Gustavo está admitiendo aquí que también lo mismo, que las funciones de estado de los objetos cuánticos obedecen al principio de superposición. Y finalmente dice, esto da lugar a una fenomenología que a veces difiere mucho de lo que conocemos por la física clásica y el sentido común. Y esto es donde empiezan mis problemas. Es decir, mis problemas empiezan aquí. Cuando él dice que esto es una teoría realista. Lo siento, Gustavo, ya se lo he dicho varias veces. Hoy le he pedido algunas aclaraciones por chat, que luego les pasaré.
Pero esto es como cuando a mí, bueno, ustedes quizá hayan perdido la costumbre, ya esta costumbre que había en España, de los Reyes Magos, han oído hablar de ello. Entonces, como cuando alguien de niño te dice, mira, esto es un eufemismo, esto es decir que algo es no local, pero es realista. Esto es como decir, mira, los Reyes Magos no existen, los regalos de los niños se lo ponen los padres, pero tú tienes que seguir viendo como que esto no existiera. Es decir, porque es una ilusión que tienen los niños y entonces tienes que vivir en la ignorancia. O sea, es decir, no le digas a nadie que los Reyes Magos no existen. Todo esto es muy bonito cuando eres pequeño o cuando tienes una edad para mantener el secreto a los niños. No desvelar nunca que los Reyes Magos no existen. Pero somos gente mayor y a mí que alguien me diga que algo no local es realista, no lo veo. Y no lo veo desde el punto de vista de lo que todos entendemos por realidad. Por realismo, perdón. Lo que entendemos desde un punto de vista filosófico y lo que entendemos desde un punto de vista físico. Bien. Además, es un desafío por completo a los principios lógicos realistas de la filosofía y en los que se ha fundamentado también la ciencia que todos conocemos. Si aceptamos la superposición de estados, si aceptamos que varios estados pueden estar ocurriendo al mismo tiempo, esa es la interpretación hoy oficial y mayoritaria en la física cuántica. Si aceptamos que, por ejemplo, un electrón puede estar en una superposición de estados y encontrarse en varias posiciones espaciales al mismo tiempo, o puede tener un spin hacia arriba y un spin hacia abajo, como es el caso del ejemplo que les ponía antes de mi electrón y el que tiene Bruno Ortega, que están entrelazados y precisamente también están en superposición, porque el entrelazamiento no es nada más que una superposición, es un caso particular de superposición de estados cuánticos. Entonces, si aceptamos que mi spin está para arriba y el spin de Bruno está para abajo, si aceptamos que un electrón en un orbital de un átomo de hidrógeno está en diferentes posiciones a la vez, señores, lamento decirles que el principio de no contradicción se fue a tomar por el culo. Perdonen mi lisura española. Y el principio del tercero excluido, que está muy relacionado con el principio de contradicción, también se fue. Respecto al principio de identidad, no me gustaría mucho hablar ahora de él, pero Gustavo también habla aquí, está en serias dudas. ¿Por qué? Porque en principio todas las partículas subatómicas en una categoría son iguales, es decir, es lo que se llaman los indiscernibles. Los electrones son todos iguales. Los bosones son todos iguales, o sea, perdón, los bosones. Los electrones son todos iguales, los fotones son todos iguales. ¿Qué quiero decir con que son iguales? Quiero decir que son indistinguibles. Quiero decir que si un protón choca contra otro protón, los productos que salen, que emanan de tal colisión, para nosotros es imposible discernir si provienen de un protón o provienen del otro. Si un fotón choca contra un electrón, para nosotros es indiscernible saber si ese electrón que desaparece y vuelve a aparecer es el mismo que fue que chocó con el fotón. No podemos discernir eso. Entonces, el principio de identidad también está realmente en cuestionamiento. Entonces, como conclusión, y ya termino de hablar, y ya pueden preguntar lo que quieran, o podemos empezar la charla y me dicen qué les ha parecido. Como conclusión, en mi opinión, la física cuántica no es una teoría realista desde el punto de vista clásico. Si le quieres poner lo de realismo cuántico, lo de realismo cantoriano, que también está muy de moda, es decir, haciendo alusión a que reconoces valor ontológico a un conjunto de resultados, bueno,
podemos hablar de ese tipo de realismos, pero no podemos hablar de realismo clásico. Y ya les he dado los motivos. Contradice principios fundamentales en nuestra lógica y, sobre todo, admite que está violando el principio de localidad. No entiendo cómo alguien... Entiendo la física en el sentido de que ha habido tantas malinterpretaciones a lo largo de la historia. La pseudociencia se ha aprovechado tanto de la física cuántica que entiendo que quieren poner un cierto coto en su conceptualización. Pero también un poco entiendan lo que yo les dije. Yo tengo ya más de 50 años, ustedes supongo que andan sobre los 30, algunos, otros ya llegando a base 4, y no necesito que nadie me diga que los Reyes Magos no existen. Si algo es no local, no me parece que esa teoría pueda ser realista. Eso es todo, señores. Espero que hayan disfrutado un poco de ello y entiendan que para mí también es un poco complicado. Es la primera vez que hago esto. Jonathan, habla tú ya, por favor. No, me quedo sin palabras. Muchas gracias, Gonzalo. No sé si alguno de los que están aquí en la llamada o en la reunión más bien quiera hacer una observación, una pregunta, decir algo. Este es nuestro primer encuentro que estamos teniendo, eh, esto que hemos llamado Ágora Virtual, ¿no? ¿Sí? Sí. A manera de comentario, de chiste, puedo decir que Schrödinger, él estaba en dos estados superpuestos, ¿no? Casado y con Exactamente. amante. Pero no sé qué quieran decir los compañeros que está aquí. Tengo un par de estudiantes que entraron. No sé qué quieran decir, si quiere decir algo Bruno, preguntar, Diego. Venga, chicos, anímense. Observaciones, digan lo que quieran. Enciende el micrófono, Diego, si no, no puedes hablar. Gonzalo, ¿cómo estás? Aquí, cuéntame. Permíteme felicitarte por tu exposición. Muy esquemática, muy clara. Se nota que tienes mucho dominio del tema. No, Pero ya sabes que te voy a preguntar, ¿no? hazlo. Quiero que profundices en esta conclusión a la que tú llegas, no sobre la no localidad, sino que, digamos, el hecho de que una partícula no, no esté determinada es una razón suficiente para pensar de que se viola el principio o los principios de la lógica, ¿no? Los principios clásicos de la lógica. Quisiera que abundes más en cómo has llegado a esa conclusión o si lo has leído en algún otro texto, qué sé yo. Sí, mira, como te decía, el mismo Gustavo admite, como te digo aquí, o sea, la clave de todo es que tú admitas, como él dice, las funciones de estado de los objetos cuánticos obedecen al principio de superposición. Es decir, la clave está en entender lo que es el principio de superposición. Yo te lo he explicado un poco por encima, Rubén y Jonathan te lo pueden explicar un poco mejor, pero voy a ahondar un poquito para que me entiendas. El principio de superposición en términos clásicos se ha estudiado con ondas, ¿de acuerdo? Se ha estudiado con ondas. Pero para que entendieras bien lo que te estoy diciendo, tendríamos que hablar del experimento de la doble rendija de Young, que dicen todo el mundo que es el experimento más clarividente y está en la esencia de lo que es la mecánica cuántica y en la esencia de lo que es el principio de superposición, que yo entiendo que es la esencia de la mecánica cuántica. Entonces, ¿qué ocurre? No sé si conoces el experimento, pero ¿qué ocurre? Mira, básicamente ya te pasaré luego pasaré por el chat algunas imágenes adicionales para que clarifiquen todo esto, ¿no? Mira, tú lanzas un electrón o un fotón y hay dos ranuras en una pared, ¿de acuerdo? Hay dos ranuras. Entonces,
Si hay una ranura solo, el electrón pasa por esa ranura, pero si hay dos ranuras, el electrón pasa por las dos ranuras. ¿De acuerdo? Luego te lo voy a ilustrar más. Pero ¿a dónde va esto? Va al comportamiento ondulatorio del electrón. Es decir, el electrón pasa por las dos ranuras y ahí comienza su estado de superposición. Porque luego, cuando atraviesa las dos ranuras, se produce una interferencia. O sea, es decir, como ha pasado por dos sitios, el electrón luego va a mostrar unos patrones de interferencia. Es decir, ¿qué significa lo que te estoy contando? Significa que cuando algo está en superposición, son varios los estados que están coexistiendo. Y esos estados, en principio, en términos clásicos, deberían ser excluyentes uno del otro. O sea, es decir, cuando un electrón está orbitando y sus propiedades las definimos de esta manera, aceptamos el principio de superposición, estamos aceptando que esas propiedades están ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, no te puedo dar ahora mayor alcance de esto, quizás Jonathan o Rubén te pueden dar mayor alcance, pero si es un tema de tu interés, pues lo documentaremos más para que podamos hablar con mayor, vamos a decir, con mayor detalle sobre este tema. Pero en principio la clave es lo que te digo, Diego, la clave es que o sea, va contra el principio de contradicción, bueno, de no contradicción en dos sentidos. O sea, la no localidad ya va contra el principio de no contradicción. O sea, una cosa no puede pasar aquí una cosa y a 50.000 kilómetros de distancia puede pasar, puede tener trascendencia esa cosa. O sea, eso es contradictorio. Y luego también lo que te digo, o sea, es contradictorio que haya que una partícula esté en varias posiciones a la vez. O sea, tienes que entender que en términos clásicos existe la posición, existe la trayectoria. En términos cuánticos no existe el concepto de trayectoria ni el concepto de posición. Siempre estamos hablando de posibilidades. O sea, es decir, la mecánica cuántica es una disciplina estadística, fenomenológica. O sea, tú llegas vamos a decir, a resultados, a conclusiones, a partir de miles y miles de experimentos, miles y miles de ensayos que tú haces. ¿Me comprendes lo que te quiero decir? Entonces, con el tema de la posición, es lo mismo. O sea, es decir, un electrón está orbitando alrededor del núcleo y lo que te dice el estado de superposición es que el electrón no está en un punto en concreto, está en un montón de puntos a la vez. Y eso contradice al principio de no contradicción, va contra el principio de no contradicción. ¿Algo más? No, bueno, para que los compañeros continúen también con sus preguntas, ¿no? Sí. Ya lo seguimos en el chat. Lo seguimos. ¿Alguna pregunta más? De hecho, no sé, tengo una pregunta, no sé si de pronto puede ser para Diego o para Gonzalo, ¿cierto? Porque cuando se habla del principio de superposición, ¿cierto? A veces se da un ejemplo de lo que se conoce como una moneda cuántica, ¿cierto? Que es un hipotético sistema cuántico en el que, a diferencia de una moneda, a diferencia de una moneda real, ¿cierto? Pues decimos que puede estar en cara, en sello, en cruz, árbol, como quiera decir, pero una moneda cuántica puede estar en diferentes estados al mismo tiempo, ¿cierto? O sea, Cierto. Bueno, ¿qué tipo de lógica se podrían utilizar para representar eh, lo que es una moneda cuántica o lo que es el principio de superposición, ¿cierto? Yo recuerdo que por ahí hace mucho tiempo, ni siquiera lo he profundizado, hay un físico que escribe un texto divulgativo que se llama la
la física del Tao, donde él trata de utilizar los elementos o los conceptos dentro de la física, dentro de la mecánica cuántica, relacionarlos con el taoísmo, ¿no? Sí, porque Sí, ellos tienen una lógica que es muy diferente a la aristotélica, que en la lógica aristotélica, si las cosas son, pues no pueden ser al mismo tiempo, ¿cierto? Si es eso es. blanco, no puede ser negro, pero dentro de una lógica del Tao, por así decirlo, y yo no sé mucho del tema, las dos cosas se pueden dar, el yin, el yang y ese tipo de cosas. Entonces, lo que hace ese físico, que no recuerdo el nombre en su texto, es utilizar las diferentes similitudes, ¿cierto? Porque cuando nosotros vemos la mecánica cuántica, vemos que las leyes que conocemos, que son inamovibles dentro de la física, llamémosla clásica, pues fíjate tú que no son. Entonces, ¿hay algún tipo de lógica que pueda representar eso? Yo he oído hablar de lo que dices, he oído hablar de ese libro y de ese autor, pero no lo conozco. Y no tengo un conocimiento ni siquiera inicial de ese tipo de lógicas. Y es un buen tema, desde luego, si a Diego le interesa y conoce un poco, podemos profundizar en todo eso de lo que es superposición y lógicas de este tipo. Que hable él, porque yo A- no conozco. Aquí Diego, que es el experto en lógica, Sí. ¿sí? Diego. No, no, para nada soy, soy experto en lógica, pero lo que yo quería, digamos, aportar es lo siguiente, ¿no? Una distinción. Eh, una distinción que curiosamente hace Schopenhauer, ¿no? Un autor que no se suele nombrar en este tipo de reuniones. Eh, Schopenhauer distingue el principio de razón suficiente en dos, digamos, en cuatro raíces, ¿no? De eso va a hablar en un trabajo que hizo muy joven, que se llama El cuádruple principio el cuádruple principio de razón De la suficiente. razón suficiente. Exactamente. Ya. Pero cuando comienza a hacer una especie de endoxa, ¿no? De relación de las teorías anteriores, de cuál era el estado del arte de la razón suficiente, él va a, sí, cuádruple raíz del principio de razón suficiente, así es el título, ¿no? Él va a darse cuenta de que se habían confundido de alguna manera, incluso hasta Kant, y él era un devoto kantiano, se habían confundido eh, la razón suficiente lógica, de alguna forma, para decirlo de alguna forma, con la razón suficiente como lo que nosotros llamamos causa, ¿no? Y da un ejemplo de cómo, por ejemplo, el largo de los lados de un triángulo no puede ser causado por los ángulos, ¿no? No es el tipo de causa porque eso es invariable, ¿no? Cuando hablamos de un principio causal, hablamos un principio en el que un evento está primero que el otro, etcétera, ¿no? Entonces, aquí yo puedo distinguir esos dos niveles, ¿no? Y de esto también habla Cantuarias, Jonathan. Creo que te pasé ese texto por el chat. Cantuarias va a hablar de las lógicas paraconsistentes, ¿no? Y ahí en un carteo que se hace con Newton da Costa, ¿no? Y estas lógicas paraconsistentes son sistemas en los que la contradicción, eh, digamos, es atenuada o es relajada, ¿no? Se permite la contradicción de cierta forma, ¿no? Pero lo que va a notar Cantuarias es que, claro, estas contradicciones, pues pueden verse de alguna forma en la naturaleza, pero son contradicciones, digamos, si podemos hablar de la física, son contradicciones con respecto a un sistema de enunciados de físicas anteriores, ¿no? Pero si nosotros queremos hablar de la física cuántica y nosotros, por ejemplo, queremos hablar del principio de superposición y nosotros lo enunciamos, si nosotros enunciamos el principio de no localidad, ¿no? Ese enunciado necesita estar dentro del principio de no contradicción, porque no puede ese enunciado principal, esa ley, esa norma que establecemos para esta física cuántica, no puede ser y no ser, aunque en el hecho
hayan, qué sé yo, aunque haya hechos que sean contradictorios, el enunciado que norma esos hechos, que nos presenta esos principios, ese enunciado, ese dicto, no puede ser y no ser a la vez. Entonces, aún en las lógicas alternativas, las lógicas extensas, las lógicas paraconsistentes, las lógicas no clásicas, aún en esas lógicas reina el principio de no contradicción porque necesitamos enunciar los principios de esas lógicas y esos enunciados no pueden ser contradictorios, ¿no? Entonces se distinguen ciertos niveles, tal así como Schopenhauer hace la distinción de razones suficientes lógicas, ¿no? Y razones suficientes en la naturaleza, que vienen a ser lo que nosotros conocemos como la causa, ¿no? Entonces, eso es lo que quería hablar. Eso, y si quieren, pues lo conversamos. Pero fíjate que cuando nosotros analizamos el mundo de la mecánica cuántica, es como si uno se imagina un mundo donde las reglas de la física que nosotros conocemos no funcionan. Ahí es como un mundo donde las partículas pueden estar en dos lugares a la vez, Eso donde es. la luz se comporta como una onda y como una partícula, ¿cierto? Donde Cierto. la incertidumbre está ahí en todo lo que nosotros nos rodea. Entonces, yo creo que ahí nosotros sí podemos mirar la cuestión de que ahí no funciona un principio de no contradicción, ¿cierto? Y posiblemente, por ejemplo, en matemáticas, cuando tú empiezas a invalidar, por así decirlo, un axioma, empiezan a aparecer nuevas matemáticas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros decimos, listo, el quinto postulado, ¿sí? De las paralelas. Cuando nosotros lo empezamos a quitar, empiezan a surgir otro tipo de geometrías. Y entonces, al parecer, no sé, yo haciendo como una analogía, nos damos cuenta que en este mundo de la mecánica cuántica uno puede decir que no hay un principio de no contradicción. Pareciera que el principio de no contradicción es como si no reinara en este mundo, ¿no? Para hablarlos en términos de no sé, de Marvel, de los cómics. Ahí no reina esto, ¿no? Entonces podemos ver pues, la analogía del gato de Schrödinger, podemos ver lo de la moneda cuántica y listo, el principio de superposición y la dualidad de la onda partícula, ¿no? Bruno Sí, está levantando la mano. así lo veo yo, Jonathan. Lo veo igual que tú. Buenas, muchas gracias por la exposición, Gonzalo. Yo quería, se me está escuchando, se me está oyendo, ¿no? Perfecto. Sí, sí, perfecto. Bien, yo quería aportar, porque recién estaba buscando sobre, bueno, digamos, la defensa, por así decirlo, que hace Bunge, al menos, sobre el realismo en la física cuántica, y encontré este extracto que se los leo, ¿no? Dice, la afirmación de que la física cuántica refuta el realismo forma parte de un argumento que es inválido por ser circular. En efecto, se empieza por postular que los valores posibles del operador representativo de una variable dinámica son los que produce una observación, y se concluye que la teoría no se refiere a cosas en sí mismas, sino a observaciones, o incluso, ya que estamos, a estados mentales del observador. El resto, materialismo, determinismo y racionalismo, son la bonificación por haber comprado el subjetivismo, dice Bunge. Pero cuando se despoja la teoría cuántica de sus injertos filosóficos, se advierte que es tan realista, materialista, determinista y racionalista como la mecánica o la electrodinámica clásica. Lo que es cierto es que la teoría cuántica obliga a remozar la ontología, en particular obliga a ampliar los conceptos de materia y de determinismo, a degradar los conceptos de forma y de individualidad y a robustecer el principio de sistematicidad debido a la superposición y el entrelazamiento. No sé qué piensan al respecto de lo que dice Bunge, pero él Sí, claramente, digamos, considera como realista o considera que es válida una interpretación realista de la mecánica cuántica debido a que los observadores
eso, digamos, esas entidades de las que se habla en mecánica cuántica como observadores no serían entidades reales, ¿no? Sí, Por lo sí, tanto, sí. digamos, no se referirían a estados mentales del observador. Claro, pero no especifica claramente, o sea, el quid de la cuestión, que es la superposición de estados. No dice claramente si cree que los estados superpuestos tienen existencia real. Si tú aceptas que en el principio de superposición esos estados, que son la combinación lineal, ¿vale? Ok. Tienen existencia ontológica, entonces cada uno de esos estados es real, está funcionando. O sea, es decir, el electrón está en un punto o está en otro. No son observaciones, es decir, forma parte de una mecánica. ¿Me entiendes? Forma parte de una mecánica. Pero creo que Bunge, por ahí van los tiros, le pasaba lo mismo que a Einstein. No lo aceptaba. No lo aceptaba. O sea, como el mismo Schrödinger tampoco lo aceptaba. ¿De acuerdo? Pero este tema no se ha cerrado del todo. Creo que es el tema realmente más candente, pero realmente la superposición cuántica está ahí. O sea, es decir, no se puede ocultar. O sea, es decir, la experimentación dice que está ahí. O sea, es decir, la violación de las inecuaciones de Bell está experimentalmente demostrada por los experimentos de Aspect. Entonces, según los experimentos de Aspect, las dos partículas están en un estado de superposición. Esos dos estados de superposición tienen existencia ontológica, o sea, es decir, están ocurriendo a la vez. Son dos estados antagónicos, distintos, y además se produce el principio de no localidad. Entonces, yo vuelvo a decir lo mismo que antes he dicho de Gustavo, lo digo de Bunge. Entiendo que los físicos le quieran quitar misticismo a la ciencia, porque hay mucha gente que se ha pasado de la raya. ¿De acuerdo? Yo no voy a decir que esto sea algo irreal, porque si ocurre, es real. Pero esta no es la realidad que a mí me explicaron. Esta es más bien la realidad que yo les contaba de los Reyes Magos. Es decir, haz como que es real, pero en el fondo no es real. O sea, es decir, si esto es real, es una realidad cuántica, no es la realidad física clásica, ni filosófica, desde luego. Es mi Bueno, pero opinión. si consideras, digamos, que es real, entonces te adhieres en última instancia a una interpretación realista de la mecánica cuántica en ese aspecto, ¿no? Sí, pero no realista en el sentido clásico, como hace Claro, Bunge. No, sí, no sí, en sí. sentido clásico. Es una nueva realidad. Es decir, una realidad que no es como a nosotros nos gustaría. Es como ha dicho Jonathan, es una realidad en otro reino, en el reino de la mecánica cuántica. O sea, en el reino en el que ocurren las cosas en una forma que es contraintuitiva y que contradice los principios lógicos que a nosotros nos han enseñado, ¿no? O sea, es muy probable que dentro de poco existan las computadoras cuánticas. Hace unos años se decía que no iban a existir las computadoras cuánticas, pero ahora hay visos de realidad de que vaya a existir una computadora cuántica. Ustedes saben lo que es una computadora normal. Es la negación de lo que estamos hablando. Un bit es 0 o 1. O está en 0 o está en 1. Bueno, pues el qubit es lo contrario. Es decir, es un estado de superposición. Algo que puede estar en 1, en 0 y a la vez en 1 y 0. Y vamos a ver esas máquinas. Entonces, será un apoyo más a lo que estoy diciendo. Es decir, todo indica, todos los experimentos que se han hecho en mecánica cuántica, que la superposición de estados es algo real. No puedo decir más. Es mi opinión. O sea, es decir, creo que esto no es realista desde un punto de vista clásico, ni filosófico. Claro. Por cierto, para hacer una acotación, esto no es una clase, ¿no? O sea, no hay necesidad de levantar la mano, es una Claro, charla de cada uno. amigos, pueden Ya, interrumpir y eso. entramos al Sí. chongo. eh, Claro. Ya, Rubén, Ya, habla no, Rubén. mira, no estoy, discrepo.
No, Una mira, moneda falsa es real, ahora como diría Heidegger, vea. ayúdenme Rubén, con la siguiente sí, distinción. Siento que hay, mi cita de Schopenhauer no fue gratuita, ¿no? Siento que él hace una distinción adecuada entre lo que es un nivel de lenguaje, un plano de lenguaje, ¿no? Que definitivamente tiene que tener alguna relación con la realidad, con el mundo, como queramos llamarlo, y niveles metafísicos, digamos, ¿no? Ontológicos. Y digo lo siguiente, voy a tratar de poner un ejemplo para ver si se entiende cuál es mi objeción, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que el entrelazamiento cuántico quiere decir que son dos partículas que pueden estar conectadas de tal forma que el estado de una afecta al estado de la otra, incluso si están separadas por grandes distancias, si yo hago aquí un metalenguaje y quiero afirmar la verdad de este enunciado, ese enunciado no puede ser verdadero y falso a la vez, aunque en el hecho real, en el mundo real, ¿no? En el mundo de, de las cosas, clásico. eso puede suceder, ¿no? Eso puede suceder, claro, no se puede negar, pero este enunciado sigue estando regido por el principio de no contradicción, porque si tú dices que dos partículas pueden estar conectadas, ¿no? De tal forma que una afecta a la otra, incluso que, si están a grandes distancias, si están separadas por grandes distancias, entonces estás afirmando la verdad de esto, ¿no? Y esto no puede ser verdad y también ser falso a la vez, ¿no? No puede ser y no ser. Por eso digo que en la enunciación de ciertos principios, y yo creo que de todos, ¿no? Para seguir a Cantuarias, el principio de no contradicción, aunque nos parezca esta vez contralógico, ¿no? Que en la realidad una cosa puede ser y no ser, pero a la hora que tú enuncias esa realidad, se mantenga el principio de no contradicción, nos parece algo aberrante, ¿no? Es como decir una conjunción aberrante, como le llaman en epistemología, ¿no? Dos cosas que parecen, con una conjunción, no ser muy agradables de ver juntas, ¿no? Pero a mí me parece que sucede esto, ¿no? Y Sí, cualquier otro principio, el principio de superposición, por ejemplo, ¿no? No sé, los objetos pueden estar en varios estados posibles al mismo tiempo, ¿no? Ya, sí. esto o es verdad o es falso. No puede ser verdadero y falso a la vez, ¿no? Aunque en la realidad el objeto efectivamente puede estar en varios estados posibles al mismo tiempo, Claro, ¿no? está siendo al argumento de Bunge de la autorreferencia y de la circularidad. Pero yo realmente, y ya dejo hablar también a Bruno y a Rubén, porque Rubén quería hablar hace un par de minutos y no le estamos dejando. Pero ya dejo hablar y solamente yo me ascribo a lo que dice Jonathan. Simplemente estamos hablando de otro reino. O sea, es decir, tú estás enunciando algo desde fuera del reino cuántico. Dentro del reino cuántico, las leyes son otras y estos mismos enunciados que estamos planteando son externos. Por lo tanto, no son aplicables desde dentro. Desde dentro, las cosas funcionan de una manera que son muy diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y ya, por favor, dejen hablar a Rubén, que lleva un rato intentando hablar. Rubén. Rubén, te esperamos. No está. Bueno, chicos, pues continúen. Yo quería hacer dos observaciones que, bueno, me quedé pensando a raíz de alguna de las cosas que dijiste en tu exposición. Primero que nada, digamos, con el tema de hablaste de que los electrones, por ejemplo, ¿no? Digamos, del campo electrónico, son todos iguales, son todos idénticos y que eso de alguna manera como que eh, estaría en contradicción con el principio de los indiscernibles, puede ser, ¿no? Sí, sí. Bueno, Como te al decía. menos, sí. Sí, sí. Perdón, disculpa. Continúa. No, lo que iba a decir es que, bueno, interpretándolo digamos, al menos desde la ontología de Romero, cómo él explica estos temas, bueno, él entiende claramente que lo que existe en realidad no son los electrones,
¿no? Las partículas individuales, los electrones, sino que lo que existe es el campo electrónico, ¿no? Digamos, esa es la entidad, y las partículas serían propiedades de estos Sí, campos electrónicos. Entonces, de exacto. alguna manera ahí entiendo que no habría, digamos, no serían, digamos, entidades distintas, sino que serían propiedades del campo, excitaciones, digamos, del campo electrónico. Entonces, por ahí, capaz que en ese aspecto no se cumpliría de todas maneras, digamos, este principio que vos comentabas. Van por ahí los tiros, escucha, van por ahí los tiros, pero no me he querido meter a fondo porque evidentemente ya veis que estamos tratando cosas muy complejas y no podemos tratar todas, pero yo te voy a enviar Ujú. documentadamente la posición de Romero y la posición oficial de todo esto para que te quede más claro. Pero va por ahí, es cierto, es lo que yo les he dicho. El estado actual de cosas dice que las partículas no existen, o sea, es decir, que existen solamente los campos cuánticos, las partículas son excitaciones como consecuencia de la interacción con otros campos. Entonces, hay ahí diferentes posturas y yo, como te digo, o sea, lo del principio de identidad lo pongo en duda, pero no es algo, vamos a decir, que esté que lo tenga tan estudiado como el tema de la no localidad y la no contradicción en la superposición cuántica. Pero yo hoy mismo te voy a enviar sustento un poco de lo que estoy diciendo, porque si no puedo afirmarlo con rotundidad, sí te digo que hay bastantes dudas, ¿eh? Y no las tengo yo. O sea, hay gente que tiene muchas dudas sobre esto, ¿eh? Ya te lo voy Claro. a pasar. Y después la otra observación con respecto, digamos, a esta dualidad onda-partícula, yo lo que entiendo, al menos de momento, es que estos objetos cuánticos, ¿no? Estos campos cuánticos son en realidad objetos sui generis, como decía Bunge, y que bueno, se pueden modelar tanto como una como una onda, pero no son ni una ni la otra, digamos, matemáticamente al menos. Entonces, por ahí, digamos, no serían las dos cosas al mismo tiempo, sino que serían un objeto distinto, digamos, al de Sí, una onda y el de una partícula. está claro, no son, lo dice claramente, o sea, el estado actual de las artes, que como os vuelvo a decir es la quantum field theory, la teoría Ujú. cuántica de campos, claramente va por ahí. O sea, es decir, esto es un tratamiento matemático, ¿vale? La onda o la partícula, pero realmente para ellos, para la quantum field theory, que también quiero decir lo de siempre, o sea, es decir, todo es refutable, ya lo sabemos, o sea, yo soy popperiano. Entonces, esta es la teoría que tenemos hoy, ¿vale? Es la teoría más avanzada que tenemos hoy. Parece que la teoría de cuerdas ya no da más de sí, pero sí que hay gente como Gustavo que tienen bastantes esperanzas en lo que puede aportar la teoría cuántica de lazos, ¿eh? La Luz Quantum Theory, la gravedad cuántica, la teoría de gravedad cuántica de lazos. Hay mucha gente muy seria trabajando en eso, Carlos Ujú. Rovelli, un montón de científicos. Entonces, puede que el próximo paradigma sea distinto al que tenemos hoy, pero el paradigma actual es el que tú dices. O sea, es decir, lo que existen son los campos y lo otro no tiene una existencia, Las no se le da partículas una no existencia. tendrían una existencia, claro. No, ni a la onda. O sea, se comporta, o sea, es un campo que a veces lo medimos como una onda, utilizamos la ecuación de Schrödinger para medirlo como una onda y a veces cuando hacemos la medición consideramos que es una partícula y entonces aplica la teoría de la medición de la que antes les hablaba, que está muy desarrollada, ¿no? Claro. Ya solamente una cosa que no les he comentado antes y para terminar es que las cosas han cambiado mucho desde, si quieren un día podemos hablar de interpretaciones, pero las cosas han cambiado mucho desde los tiempos de Bohr y de Copenhague, y hoy hay una teoría de la medida, de la medición, de la medida mucho más importante de la que había en la época, que prácticamente no había, y también el principio de coherencia, que la de coherencia hoy prácticamente está aceptado por la mayoría de los científicos y le da sentido a las cosas, ¿no? O sea, eh, el cómo se produce la decoherencia entre el mundo cuántico y el mundo macroscópico en el cual nosotros habitamos, ¿no? Pero claro, o sea, en los tiempos de Schrödinger, pues bueno, se pudo marcar
bien la metáfora esta del gato, quedó muy bien, dejó ahí al gato ahí para toda la vida en la mente de la gente, pero hoy ya, pues a todo nivel se sabe que la de coherencia marca las reglas, ¿no? de las cosas. Y evidentemente estoy de acuerdo contigo, o sea, es decir, son dos modelos matemáticos de analizar la realidad cuántica. Pero sí también te recuerdo, y ya termino, que la precisión que tenemos es de muchos decimales, ¿eh? O sea, es decir, tenemos una teoría con una aproximación brutal. Bueno, ¿qué Rubén pasa? está Nadie dice nada. preguntando que si, Rubén está preguntando que si conocen las cuasipartículas. Sí, claro, las partículas virtuales, imagino que se refiere a las partículas virtuales. Las partículas que aparecen y desaparecen y realmente, supongo que se refiere a eso, Rubén, ¿eh? Si no, dímelo porque no, no soy un físico ni mucho menos. Entonces, hay partículas virtuales que las llaman virtuales que aparecen y desaparecen en, pues eso, en todo lo que son los fenómenos cuánticos, cuando un fotón eh, choca contra un electrón, se produce un neutrino, una partícula virtual por acá, por allá, o sea, todo eso está muy bien descrito en los diagramas de Feynman, ¿no? No sé si te refieres a eso, Rubén, a las partículas virtuales. Dice que no necesariamente. No, Bien, pues ampliándonos un poco más, ¿a qué te refieres? Era a los fonones, solitones. A los fonones, solitones. Dice eso. Mm, sí, o sea, o, o- no son o son, o son esas partículas que se comportan como si fuera una partícula individual, pero que están compuestas por un grupo de partículas, digamos, reales que interactúan entre sí. Como por ejemplo, un átomo, no sé, en un metal, pues, cuando en realidad se comporta como si fuera un individual, pero hace parte de una combinación de átomos, ¿no? Y que tienen un ordenamiento atómico a largo alcance, lo que permite que todas sus propiedades sean iguales en cualquier punto. Por ejemplo, cuando uno tiene un metal, uno dice que es un material cristalino porque tiene un ordenamiento atómico a largo alcance y por eso cuando uno va a hacer alguna prueba mecánica de ellos, de resistencia, lo que sea, uno solamente arranca una probetica y sabe que va a funcionar para todo, no igual con la madera. No sé si de pronto se refiere a eso, o si no, Bruno, nos puedes ampliar la idea y a dónde quiere llegar. Que al parecer a Bruno no le está funcionando bien el micrófono. Sí, parece. Parece que ya la gente se cansó de la charla y ya no hay más observaciones. No, Nadie dice parece que... que sí se refiere a lo que digo. No sé si alguien quiere decir alguna pregunta, algún comentario para seguir ampliando la charla o un comentario final, no sé. Recuerden que esta es una charla de amigos y se creó con el propósito como de expandir conocimiento, ¿no? De eh, como lo que era el ágora griega, aquí es virtual, ¿no? Nos reunimos para hablar y nutrirnos mutuamente de conocimiento y crear amistades, por así decirlo, en torno a, no sé, algún conocimiento. No sé, o sea, de hecho, hay muchas intuiciones que quedaron así flotando. Es una lástima que la gente, de repente, por temas de conexión o el ambiente en el que están, no puedan participar de repente con más fluidez. Eh, pero bueno, yo me quedo con varias intuiciones, varias cosas que voy a investigar. A mí me parece, me resisto de todas maneras hasta que de repente cedo en algún momento, pero por ahora me pareciera que fuera un tema de no distinguir bien
el modo del conocimiento, o sea, la forma en que nosotros conocemos un hecho, ¿no? Que evidentemente tiene nuestras limitaciones cognitivas, de lenguaje, o lógicas, o se quiera, ¿no? Incluso suscribiendo el realismo, el más antiguo, ¿no? De los realismos, ese con bigotes de abuelo, pues pareciera que esto nos obliga a estirarlo un poco, a relajar un poco algunos principios, pero no estoy del todo seguro de que se puedan abandonar, como ya dije, y me parece que necesitamos una distinción entre el orden cognoscendi y el orden essendi, el orden de cómo conocemos y el orden de las cosas como son realmente, ¿no? Pero eso lo tengo que trabajar, y con todos los materiales que nos has dado hoy día, Gonzalo, de hecho que tenemos para rato. Bueno, muchas gracias. No sé si terminamos ahí. ¿Qué dicen? Terminamos ahí. Muchas gracias a todos los que pudieron asistir a esta que hemos llamado Ágora Virtual, y espero que podamos seguir asistiendo y cada vez se suman más y puedan participar. Les cuento que, si me permiten, la próxima charla es acerca de filosofía de las matemáticas. Estuve hablando con la persona que nos va a ayudar con la charla de filosofía de las matemáticas. Me envió unas pequeñas lecturas que él escribió por si quieren ampliar. Se llama Breve Introducción a la Filosofía de las Matemáticas, de Platón a Bourbaki. Está en 4 o 5 partes. Entonces, para los que quieran leerla, y hay que cuadrar, ya le dije que si la podía dar la próxima semana, hay que cuadrar la fecha de el día, la hora. Me dijo que preferiblemente en la noche. Él es de aquí de Colombia, de Bogotá. Y, y bueno, para los que quieran, bienvenidos, y quieran invitar a otros. Entonces, muchas gracias por asistir. ¿Alguien quiere decir una palabra, despedirse para cerrar ahí? Muchas gracias por el espacio, Jonathan. Me parece que es una excelente oportunidad para intercambiar pareceres, opiniones e ideas sobre los temas que nos interesan a todos, ¿no? Entonces, pasá la bibliografía esa que te recomendó Sí, al grupo. sí, ve Perfecto, sí, pasándonos. son unos pequeños escritos que él hizo en un blog, del cual podemos ampliar algunas cosas y de pronto nos puedan sugerir preguntas, que creo que es lo más, que puede ser lo más importante. Y gracias aquí a algunos de mis estudiantes que vinieron. Bienvenidos. Esto es lo que hacemos cuando no estamos dando clases. No, mentira. Bueno, Listo. gracias, muchachos. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Gracias a compañeros. todos. Buenas Venga, noches. buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.